Tensión en el oficialismo ha generado el debate de la ley de presupuesto 2016. En la Democracia Cristiana derechamente acusan al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de hermetismo en la discusión del erario, de falta de debate prelegislativo. Queremos andar en este y otros temas, para eso tomamos contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD, Marco Antonio Núñez. Gracias por este contacto. Sí, muy buenas tardes, un saludo muy cariñoso a todos los auditores de CNN. Diputado Núñez, primero partamos por el balance general que hace usted respecto al presupuesto que sale de la Cámara de Diputados y que ahora está ya en sus últimas fases ahí en el Senado. ¿Lo deja conforme no solo por los montos, sino que por la forma también en la que se dio el debate? Sí, mire, probablemente una de las leyes más importantes que nosotros aprobamos o rechazamos durante el año en el Congreso es la ley de presupuesto. Y este año hemos decidido una modalidad distinta. Nosotros en la Cámara de Diputados trabajamos 3 días seguidos hasta total despacho el tercer día y logramos construir un diálogo tanto con la oposición como con el gobierno, particularmente el ministro de Hacienda y el ministro secretario general de la Presidencia, para haber aprobado las principales partidas entre las que se incluye, por ejemplo, la gratuidad de la educación. No ocurrió lo mismo en el Senado. Hay 2 partidas muy importantes que recibieron una disminución relevante. Me refiero al financiamiento del metro en la región metropolitana y a CONICYT, todo lo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo de la inversión en ciencia y tecnología. Y por lo tanto lo que va a ocurrir ahora es que nosotros en la Cámara de Diputados recibimos esas partidas o presupuestos que se disminuyeron en el Senado. Tenemos que tener nuestra propia opinión y si sigue siendo discrepante va a haber una comisión mixta de presupuesto durante el día miércoles y es probable que nosotros el día jueves despachemos definitivamente el presupuesto. Oiga, diputado, usted en su caso personal está en desacuerdo entonces con esta reducción del presupuesto para Metro que va a permitir recursos para la construcción de hospitales. Bueno, nosotros hemos resuelto los 2 de los temas que generaron mayor debate durante las semanas previas, que es la partida de educación, particularmente los temas de gratuidad, y de salud, el cronograma que está descrito nuevamente para la construcción de hospitales en prácticamente en la mayoría de las regiones de nuestro país. Lo que ocurrió es esa discrepancia respecto de CONICYT, de Metro, y como le planteo, nosotros el día miércoles tenemos planificado el despacharlo definitivamente, por lo menos de la Cámara de Diputados, para que el día miércoles en la tarde o jueves sea el Senado también la que dé el paso definitivo y tengamos aprobado este presupuesto del año 2016. Yo le preguntaba por las formas hace un rato, diputado, porque esta ha sido una discusión presupuestaria marcada por improvisaciones, cambios de última hora, fórmulas, si usted quiere, para más creativas, más ingeniosas, para poder dar viabilidad a ciertas promesas, en particular con el tema hospitalario quedó de relieve aquello. ¿Eso no lo deja un poco inquieto respecto a la forma en la que se dio el debate por la imagen que proyecta en términos de discusión y porque también finalmente revela cierta desprolijidad en la discusión de una ley tan importante? Sí, depende cómo se quiere analizar, porque esa es una perspectiva, el decir, mire, aquí hay improvisación, cambios en la redacción del proyecto de ley de presupuesto en la partida, por ejemplo, de hospitales, pero la otra forma de verlo es, bueno, aquí ha existido capacidad de negociación en la Cámara de Diputados entre el gobierno y las distintas bancadas de parlamentarios de la mayoría, de la nueva mayoría, valga la redundancia, de la oposición de derecha, para que finalmente esos cambios impliquen haber hecho un trabajo prelegislativo, una negociación que provoca estos cambios en la presentación del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda o de los otros ministerios sectoriales. Yo lo veo desde esa perspectiva. Yo prefiero un presupuesto que se va discutiendo mientras se va votando y por lo tanto se mejora a la luz de la opinión de los parlamentarios, que es lo que corresponde a un país con separación de poderes, un país democrático como el que estamos viviendo. ¿Pero usted cree que aquí hubo falta de trabajo de parte de Hacienda, por ejemplo? Hay algunos que apuntan directamente a que aquí faltó trabajo prelegislativo, mayor coordinación derechamente con el Congreso. Siempre es probable que se plantee que era necesario mayor diálogo previo antes de votar o mayor trabajo prelegislativo. Por lo menos yo puedo decir que en los temas centrales de educación, de salud, hospitales, gratuidad, el trabajo del Ministerio de Hacienda, del ministro y todo su equipo,
del director de presupuesto y también del secretario general de la presidencia, el ministro Izaguirre, es lo que corresponde a dialogar, a llegar a acuerdos. Desde mi perspectiva fue mucho más amplio que el mismo año pasado, para hacer comparaciones de un mismo gobierno. Por lo tanto, yo estoy satisfecho, ha sido un debate respetuoso. Apenas una vez tuve que desalojar la sala porque en las tribunas existieron disturbios, y todos ellos desde una perspectiva del debate, del diálogo bastante esperable. Por lo tanto, nosotros esta semana vamos a concentrarnos en despachar definitivamente el presupuesto con un diálogo que continúa en la mixta, pero también tenemos otro desafío. Por eso que vamos a concentrarnos este día miércoles a iniciar la tramitación del reajuste del sector público del año 2016, que tiene un par de novedades sin precedentes si lo comparamos con los años anteriores. Eso le iba a preguntar. Hoy día cerraron las negociaciones entre el Ejecutivo y la ANEF sin muchos acuerdos, y la distancia sigue siendo bastante grande. ¿Cómo cree usted que debería reaccionar el gobierno ante las propuestas y las peticiones que está planteando la ANEF, considerando además todo el contexto previo, digamos, de la negociación con los trabajadores del registro civil? Sí, aquí son distintos gremios, la ANEF es el más importante. Nosotros hemos decidido, dado que hemos sido informados de que no hay acuerdo hasta ahora entre los gremios y los ministerios a cargo de esta negociación, Hacienda, Trabajo, vamos a esperar hasta el día miércoles, en la mañana, para esperar el proyecto de ley de reajuste del sector público 2016. Ojalá exista ese acuerdo, lo hemos pedido, que esté cercano al 5% o por sobre el 5%, estamos lejos todavía. Y lo que puede ocurrir ese día miércoles en la primera parte de la tramitación es que nosotros aprobemos la idea de legislar. Efectivamente vamos a tener presupuesto 2016, pero el guarismo, la cifra del reajuste puede ser aprobado o rechazado para que continúe posteriormente en el Senado. Yo espero que haya condiciones para aprobarlo. Hay una novedad, todos los ingresos más altos, los sueldos más altos del sector público, me refiero a parlamentarios, ministros, subsecretarios, directores de servicio, no van a tener reajuste, el reajuste cero. En la práctica, por primera vez se congelan los más altos sueldos, y yo quisiera desde ya plantear que si nos acercamos al día miércoles y no hay acuerdo entre los gremios y el gobierno, que exista un nuevo escalón, es decir, que los sueldos más altos, descartados ya los de ministros, subsecretarios, parlamentarios, por ejemplo, claro, grados 5, grados 6, esos sean reajustados en lo que plantea el gobierno, un 3,5 por ejemplo, pero los sueldos más bajos se acerquen lo más posible a un 5 o más, es decir, hacer un nuevo escalón. Eso es perfectamente posible y nosotros esperamos que se solucione con un acuerdo entre los gremios y el gobierno. Diputado, el último tema, se me acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por las declaraciones de Andrés Saldívar, el senador de la ADC, que hoy día fue bien duro, no solo con el gobierno, sino en particular con la presidenta Bachelet respecto a la forma de conducir su gobierno y la relación sobre todo con el Congreso. Si uno lee bien las palabras de Andrés Saldívar, en el fondo el reclamo se profundiza de parte de la democracia cristiana y continúa respecto a cómo se sienten dentro de la coalición y con el trato que han recibido de parte de la moneda. ¿Cómo analiza usted esas palabras? Sí, es legítimo que dirigentes de partidos de la coalición, particularmente de un partido tan importante de la coalición de la nueva mayoría que es la democracia cristiana, plantea un reclamo como este. Yo pienso distinto, particularmente respecto de estos proyectos de ley tan importantes como reajuste, como presupuesto 2016, como nunca. No ha existido una cocina de pocas personas, de pocos parlamentarios que han definido, y el resto se informa incluso por la prensa de cuáles son los acuerdos. Aquí había un debate amplio con parlamentarios, diputados y senadores de las distintas comisiones, y por lo tanto yo hasta ahora me declaro muy satisfecho respecto del proceso de diálogo entre el gobierno, sus ministros y el Parlamento. Siempre puede ser mejor, pero aquí hay que tener propuestas concretas. Nosotros hemos dicho en la Cámara de Diputados, con respaldo del diputado Lorenzini, que es demócrata cristiano, el diputado Melero, que es de la Unión Demócrata Independiente, estamos de acuerdo en que se requiere una cifra lo más cercana al 5 el día miércoles respecto al reajuste. Eso es construir un acuerdo que respalda, por cierto, las demandas justas de los trabajadores antes de criticar la postura del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Bien. Bueno, el senador Andrés Saldívar tiene mucha experiencia, imagínese, era ministro a los 24 años. Sí, pues. Tenemos tiempo para dialogar de aquí al miércoles y llegar a un gran acuerdo. Diputado Núñez, muchas gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias, muy buenas tardes.